Quédate agachada, debajo del banco. No salgas hasta que te lo diga. La nieve azotaba el cristal esmerilado de la locomotora Denver Pacific, mientras Abigail Prescott ocultaba su rostro bañado en lágrimas tras un chal de lana desgarrado. Deshonrada, sin un centavo y abandonada por un estafador, su vida arruinada parecía haber terminado por completo hasta que un extraño de aspecto rudo, vestido con pieles de venado manchadas de sangre, ocupó deliberadamente el asiento vacío a su lado. Denver, en el invierno de 1883, era una metrópolis implacable de barro, humo y sueños rotos. Y Abigail Prescott sentía el peso de cada promesa rota sobre sus hombros. Estaba acurrucada en el último vagón de pasajeros del tren de vía estrecha con destino a Leadville, intentando hacerse lo más pequeña posible. Su vestido de viaje azul oscuro, otrora la última moda de Denver, estaba ahora manchado de hollín y lluvia. El dobladillo estaba deshilachado tras 3 días vagando por las pensiones de la calle Larimer. Regresaba a casa con una vergüenza aplastante. 6 meses antes, Abigail había sido la favorita de la alta sociedad de Leadville. Como hija única del juez William Prescott, había disfrutado de una vida protegida por la riqueza y la estricta respetabilidad victoriana, pero lo había echado todo a perder por Charles Beaumont. Charles, con sus trajes orientales a medida, su suave voz de barítono y sus promesas de un gran yacimiento de plata en Nevada, la había cautivado. La convenció de fugarse con él, susurrándole que su padre jamás comprendería el verdadero espíritu emprendedor. Cegada por la rebeldía romántica, Abigail robó la escritura de la herencia de su difunta madre para ayudar a financiar la operación minera de Charles, huyendo en la noche. 3 días antes se despertó en un hotel barato de Denver y descubrió que Charles se había marchado. Se había llevado la escritura, el dinero restante e incluso el medallón de oro que le había regalado su abuela. La policía se había reído de ella. Charles Beaumont, según revelaron, era en realidad un conocido estafador llamado Arthur Penhaligon, buscado en 3 territorios por fraude. Ahora, con un billete comprado con el último $1 de plata que había encontrado al fondo de su bolso, Abigail regresaba con el padre al que había traicionado. Sostenía un telegrama en sus manos enguantadas, cuyas palabras estaban grabadas a fuego en su memoria. Puedes regresar. Permanecerás en los aposentos de los sirvientes hasta que pagues tu deuda. Tu locura es tuya. El vagón estaba sofocantemente lleno. Mineros sudorosos, tamborileros que vendían remedios milagrosos y familias exhaustas se apiñaban en los estrechos bancos de madera. Sin embargo, el asiento junto a Abigail permanecía milagrosamente vacío. La corriente de aire que entraba por la puerta trasera era gélida, y quizás era el aura de miseria que irradiaba lo que mantenía a los demás a raya. Giró el rostro hacia la ventana empañada, observando el andén, rezando para que el tren avanzara bruscamente, y así poder comenzar oficialmente su descenso al purgatorio. Entonces, la puerta trasera del vagón se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga aullante de viento helado, y a un hombre que parecía haber engendrado la tormenta él mismo. El murmullo en el vagón se apagó al instante. Incluso los curtidos mineros se encogieron en sus asientos. El hombre que entró era enorme, de más de 1,80 metros de altura, con los anchos hombros rozando prácticamente las lámparas de latón que colgaban del techo. Era un montañés, una reliquia de una época pasada de la frontera. Vestía un pesado abrigo de piel de búfalo, con marcas de garras y flecos de ante que desprendían un fuerte olor a humo de leña, resina de pino y tierra cruda. Una espesa barba indomable le cubría la parte inferior del rostro, salpicada de canas prematuras, y un sombrero de cuero desgastado le llegaba hasta los ojos. En una mano portaba un rifle Winchester maltrecho, un pesado revólver Colt,
sujeto a su muslo, y un cuchillo de caza con mango de asta de alce, sujeto a su cinturón. Sus botas eran de cuero grueso, cubiertas de nieve. Se detuvo en la parte trasera del vagón, sus penetrantes ojos gris pizarra, escudriñando a los ocupantes con la mirada fría y calculadora de un depredador alfa. Abigail contuvo la respiración, pegándose a la ventana. Seguramente se dirigiría a la parte delantera, donde la estufa irradiaba un calor escaso. En cambio, la mirada del hombre de la montaña se fijó en el espacio vacío a su lado. Avanzó por el estrecho pasillo, con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. Sus pesadas botas apenas emitían sonido alguno. Se detuvo junto a su fila. No preguntó si el asiento estaba ocupado. Simplemente se quitó una pesada mochila de lona, la arrojó al portaequipajes superior con un gruñido de esfuerzo, y el banco crujió en señal de protesta. Ocupaba mucho más de la mitad del asiento. Sus enormes hombros apretaban a Abigail. Su olor era abrumador, no desagradable, sino completamente salvaje. Era el aroma del ozono antes de un rayo, de agujas de pino trituradas y el almizcle característico del cuero engrasado. Abigail mantuvo la mirada fija en la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. No se atrevía a mirarlo. Se ajustó el chal desgarrado alrededor de los hombros temblorosos, luchando contra un repentino y humillante impulso de llorar. Tenía tanto frío, tanta hambre, y se sentía tan profundamente sola. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. La locomotora emitió un silbido agudo, el vapor silbando violentamente, y el tren avanzó bruscamente, comenzando su lento y arduo ascenso hacia las estribaciones de las montañas rocosas. A medida que el tren ganaba altitud, la temperatura en el último vagón se desplomó. La escarcha comenzó a extenderse por el interior del cristal. Los dientes de Abigail comenzaron a castañetear. Un sonido que intentó desesperadamente reprimir, mordiéndose el labio inferior hasta sentir un sabor metálico. Un peso repentino y pesado cayó sobre ella. Abigail jadeó, estremeciéndose violentamente. Se giró, esperando hostilidad, solo para descubrir que el montañés le había colocado sobre los hombros una piel gruesa y sorprendentemente suave, de lobo tal vez, o de coyote. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. De cerca, el paisaje tosco de su rostro era aún más intimidante. Una cicatriz blanca y dentada le cruzaba la ceja izquierda, desapareciendo entre las cejas. Sin embargo, sus ojos gris pizarra no mostraban malicia, solo una observación tranquila y serena. «Estás temblando tanto que podrías sacar los tornillos del suelo», dijo. Su voz era un profundo y ronco retumbo, como rocas moviéndose en el fondo de un río. «Estoy bien, gracias», balbuceó Abigail con la voz áspera por los días de llanto. Extendió la mano para apartar la piel, consciente de la decencia, incluso en su estado de vergüenza. Su mano grande y callosa se extendió rápidamente, sujetándola por la muñeca. Su agarre era completamente suave, pero tan firme como el hierro. «El orgullo no mantiene la sangre caliente, señora. Consérvela». Soltó su muñeca y se echó hacia atrás, bajándose el sombrero hasta los ojos, dando por terminada la conversación. Abigail se quedó inmóvil un instante. La pesada piel irradiaba un calor glorioso y reconfortante. Lentamente se la ajustó, y una lágrima solitaria se le escapó y rodó por su mejilla. Era el primer acto de bondad que había experimentado desde que Charles se había desvanecido en la noche de Denver. «Gracias», susurró contra la piel. El montañés asintió apenas perceptiblemente,
acomodándose el rifle Winchester para que descansara cómodamente sobre sus rodillas. «Me llamo Caleb», murmuró desde debajo del sombrero. «Caleb Hayes. Abigail», respondió ella suavemente, sin pronunciar apellido. Sentía que ya no tenía derecho a tener uno. Mientras el tren se adentraba cada vez más en los cañones cubiertos de nieve, llevándola de vuelta a una vida de servidumbre y desprecio, Abigail cerró los ojos, completamente ajena a que el hombre a su lado era lo único que la separaba de una pesadilla que se acercaba rápidamente. 4 horas después de comenzar el viaje, el tren Denver Pacific se detuvo bruscamente en una remota torre de agua cerca de Georgetown. La ventisca exterior se había intensificado hasta convertirse en una cegadora ventisca, sepultando las vías y obligando a la locomotora a detenerse y acumular vapor. Dentro del último vagón, los pasajeros se acurrucaban, soplando en sus manos ahuecadas, su aliento formando columnas en el aire helado. Abigail había caído en un sueño intranquilo y agotador bajo el calor de la piel de Caleb. Se despertó sobresaltada cuando las pesadas puertas de hierro de la parte delantera del vagón se abrieron de golpe. 2 hombres entraron, sacudiéndose la nieve de sus gruesos plumeros de lona. No parecían pasajeros, ni tampoco empleados del ferrocarril. Se movían con una arrogancia depredadora, sus ojos escudriñando sistemáticamente las filas de viajeros apiñados. El primer hombre era alto y demacrado, con la piel marcada por la viruela y un sombrero bombín. El segundo era más bajo, de pecho ancho, con la nariz rota, lo que le daba una mueca de desprecio permanente y desagradable. A Abigail se le heló la sangre. Reconoció al hombre demacrado. Lo había visto hablando con Charles en el vestíbulo del Hotel Denver, justo el día antes de que Charles la abandonara. Charles lo había presentado como un socio de negocios llamado Sr. Shaw, pero Abigail había notado el bulto de una funda de pistola bajo el abrigo del hombre. Thaddeus Shaw no era ningún socio de negocios. Era un detective de Pinkerton convertido en un despiadado cazarrecompensas, que trabajaba para el Banco de Nevada, al que Charles había estafado semanas antes de conocer a Abigail. Los fríos ojos de Shaw recorrieron el vagón, fijándose finalmente en la última fila. Dio un codazo a su compañero de pecho ancho, un matón a sueldo llamado Boyd Higgins, y ambos comenzaron a caminar lenta y deliberadamente por el pasillo. El pánico se apoderó del pecho de Abigail, oprimiéndole los pulmones. Se apoyó contra el asiento de madera, buscando frenéticamente una salida. No había ninguna. La puerta trasera estaba congelada y el pasillo bloqueado por los hombres que se acercaban. «Vaya, vaya, vaya», dijo Shaw arrastrando las palabras al llegar a su fila. Se apoyó despreocupadamente en el banco de madera frente a ellos, echándose el sombrero bombín hacia atrás. Si no es la encantadora señora Beaumont, o mejor dicho, la señorita Prescott. Abigail no pudo articular palabra. Se subió la piel hasta la barbilla, temblando violentamente. Su marido dejó un buen lío en Denver, señorita Prescott, continuó Shaw, manteniendo un tono de voz engañosamente bajo. Nos dejó con el saco, por así decirlo, pero fue descuidado. Mencionó que ibas a regresar a Leadville. Suponemos que una chica lista como tú no lo dejaría escaparse con todo ese dinero. Suponemos que guardas los cheques bancarios. Quizás también la escritura de la propiedad. No sé de qué estás hablando, susurró Abigail con la voz quebrada. Se llevó todo. Me dejó sin nada. Higgins resopló, dando un paso más cerca, con la mano apoyada en la culata del revólver que llevaba en la cadera. No te hagas la tímida, cariño. Vamos a coger tu maleta y luego te vamos a bajar de este tren. Nos vas a ayudar a encontrarlo, o vas a pagar su deuda tú misma.
Higgins se extendió la mano y agarró el brazo de Abigail con una fuerza brutal para levantarla. Antes de que Abigail pudiera gritar, un sonido como un trueno rompió el tenso silencio de la última fila. Era el inconfundible chasquido metálico de un rifle de palanca cargando una bala. Higgins se quedó paralizado. Bajó la mirada lentamente. El cañón del Winchester de Caleb Hayes estaba firmemente presionado contra el pesado estómago de Higgins. Caleb no se había levantado. Ni siquiera se había apartado el sombrero de los ojos. Permanecía completamente inmóvil. Pero la repentina y letal tensión que irradiaba de su enorme cuerpo hacía que el aire del vagón se sintiera sofocantemente enrarecido. «La señora está descansando», dijo Caleb, con una voz baja y vibrante que apenas se oía. El viento aullaba afuera. «Quítale la mano, ahora». Shaw se puso rígido. Sus ojos se dirigieron rápidamente al hombre de la montaña. Intentó ponerse una máscara de autoridad. «Mantente al margen, trampero. Esto es un asunto oficial. Esta mujer es cómplice de hurto mayor. La vamos a arrestar». «Lo dije», Caleb repitió, las palabras goteando un peligro glacial. «Quítale la mano». Higgins miró a Shaw. Luego bajó la vista al cañón del rifle que presionaba su estómago. Lentamente, con cuidado, soltó el brazo de Abigail y dio medio paso hacia atrás. Caleb finalmente se movió. Se levantó el sombrero de ala ancha con el pulgar de su mano libre, clavando a Shaw con una mirada tan dura que podría haber agrietado un pedernal. «Sé quién eres, Tadeusz Shaw. Sé que te echaron de los Pinkerton hace 2 años por golpear a un sospechoso, hasta la muerte en Omaha. No llevas una placa que importe en ningún lugar al oeste del Mississippi». Los ojos de Shaw se abrieron ligeramente al reconocerlo. Luego se entrecerraron en rendijas de puro veneno. «¿Quién diablos eres?» «Nadie con quien quieras meterte en un vagón cerrado». Caleb respondió con calma. «Ustedes, muchachos, están buscando a Arthur Penhaligon. Buena suerte, pero están ladrando al árbol equivocado. Ella es una víctima, igual que el banco. No tiene dinero ni escrituras y está bajo mi protección hasta que baje de este tren en Leadville. Si tan solo la miras de reojo otra vez, te arrojaré a los lobos de ahí afuera, pedazo a pedazo». El silencio que siguió fue denso y cargado de violencia. Los demás pasajeros en los asientos cercanos se habían dado la vuelta, fingiendo agresivamente no presenciar el enfrentamiento. Shaw calculó las probabilidades. Un espacio reducido, un hombre gigantesco con un rifle amartillado, y nada que ganar si terminaba desangrándose en el suelo. Le lanzó una mirada venenosa a Abigail. «Esto no ha terminado, señorita Prescott», siseó Shaw. «Penhaligon le debe dinero a muchos hombres peligrosos. ¿Crees que el dinero de papá en Leadville te va a mantener a salvo? Te encontrarán». Le hizo una señal a Higgins, con un movimiento brusco de cabeza. Los 2 hombres retrocedieron lentamente, retirándose por el pasillo y desapareciendo en el vagón delantero, cerrando de golpe la puerta de hierro tras ellos. Abigail dejó escapar un suspiro entrecortado y tembloroso, llevándose las manos a la cara, mientras las lágrimas de puro terror finalmente se desbordaban. Lloró en silencio, con los hombros agitados. La realidad de su situación se le venía encima. No solo estaba arruinada socialmente, sino que la perseguían. La fría bienvenida de su padre en Leadville de repente se sintió como un santuario lejano, al que tal vez no sobreviviría lo suficiente para llegar. Caleb desamartilló cuidadosamente el Winchester y lo apoyó sobre sus rodillas. Metió la mano en su grueso abrigo de lona y sacó una petaca de plata maltrecha, desenroscando el tapón. Le dio un codazo. «Bebe»,
ordenó suavemente. Abigail tomó la petaca con manos temblorosas y dio un sorbo. El whisky le quemó la garganta como fuego líquido, pero le sacudió el cuerpo, de su pánico. Se lo devolvió, tosiendo levemente. «Gracias», susurró con voz ronca, secándose los ojos con el dorso de su guante sucio. «Le debo la vida, señor Hayes». «Caleb», corrigió él, dando un pequeño trago a la petaca antes de guardarla. La miró con expresión indescifrable. «¿Quieres contarme cómo una chica de la alta sociedad termina en un tren helado con un cazarrecompensas respirándole en el cuello por las deudas de un estafador?» Abigail bajó la mirada hacia sus manos. La vergüenza regresó, ardiendo más que el whisky. Siempre le habían enseñado a mantener los asuntos familiares en privado, a nunca airear los trapos sucios. Pero al ver al hombre rudo y marcado por las cicatrices que acababa de arriesgar su vida por ella, las reglas aristocráticas de Leadville parecían completamente insignificantes. «Fui una tonta», susurró. Y entonces, lentamente, mientras el tren finalmente avanzaba bruscamente en la nieve que caía, Abigail Prescott comenzó a hablar. Le contó todo sobre la fría ambición de su padre, las encantadoras mentiras de Charles, la escritura robada y la aplastante realidad de regresar a casa como una sirvienta deshonrada en su propia casa. Caleb escuchó en completo silencio. No ofreció lástima, ni ofreció juicio. Cuando finalmente terminó, con la voz ronca y el corazón completamente vacío, esperó la inevitable mirada de disgusto. En cambio, Caleb simplemente miró por la ventana, empañada las siluetas negras de los pinos que pasaban a toda velocidad. «Un hombre que roba la dote de una mujer y huye es un cobarde», dijo Caleb lentamente. «Una mujer que se da cuenta de su error y regresa al fuego para enfrentar a su padre requiere coraje». Volvió sus ojos grises como la pizarra hacia ella. «No estás arruinada, Abigail. Solo estás comenzando de nuevo. Y en cuanto a Sean y sus perros, tendrán que pasar por encima de mí para llegar a ti». Por primera vez en 6 meses, Abigail miró a un hombre y vio la verdad absoluta y sin adornos. Mientras el tren los llevaba más adentro de las traicioneras montañas, una extraña e innegable chispa se encendió entre la heredera deshonrada y el curtido montañés, preparando el escenario para un ajuste de cuentas que Leadville jamás olvidaría. El brutal ascenso hacia el paso Fremont fue una batalla extenuante entre el hombre y la máquina, contra la furia salvaje del invierno de las montañas rocosas. La locomotora avanzaba a paso de tortuga, su chimenea arrojando violentamente cenizas al cegador olvido blanco. Dentro del vagón de pasajeros trasero, el pesado silencio era tan denso que casi se podía ahogar. Abigail permaneció pegada al enorme hombro de Caleb, extrayendo fuerza del latido constante y rítmico de su corazón bajo el grueso abrigo de lona. De repente, el tren se sacudió violentamente, las ruedas de hierro chirriando contra los rieles helados en una lluvia de chispas. Los pasajeros fueron lanzados hacia adelante cuando el Denver Pacific se detuvo bruscamente hasta convertirse en una parada catastrófica. Las linternas que se balanceaban sobre sus cabezas parpadearon violentamente y se apagaron, sumiendo al vagón en un crepúsculo tenue y helado. «¡Avalancha!», gritó alguien desde las primeras filas con voz de pánico. Caleb no respondió. Con la mandíbula apretada, los músculos temblando bajo su barba. Apartó la piel de lobo de Abigail y cargó otra bala en su Winchester con un clic agudo y aterrador. «Manténganse agachados», ordenó, con voz ronca como un susurro. «Debajo del banco. No salgas hasta que yo te lo diga». Antes de que Abigail pudiera moverse,
Las puertas delanteras del vagón se abrieron de una patada. El viento rugiente entró a raudales, trayendo consigo a Tadeusz Shaw, Boyd Higgins y 2 matones fuertemente armados con sucios guardapolvos de lona. Habían desacoplado los vagones delanteros mientras el tren subía con dificultad la pendiente, dejando aislada la sección trasera de pasajeros en el desolado páramo cubierto de nieve. Fin del camino, trampero. Shaw bramó por encima del aullido del vendaval, alzando una escopeta de 2 cañones. Entrega a la chica y te dejaremos morir congelado aquí afuera con el resto de estos desgraciados. Si te resistes, pintaré este vagón con tus entrañas. Caleb no dudó. Pateó el pesado banco de madera que tenía delante, creando una barricada improvisada, justo cuando Shaw apretó el gatillo. El rugido ensordecedor de la escopeta llenó el espacio cerrado, los perdigones atravesando la madera y haciendo llover astillas sobre Abigail mientras se arrastraba hacia el gélido vagón. Tablones del piso. Caleb respondió al fuego al instante. El Winchester se rompió, y el matón que estaba a la izquierda de Shaw se desplomó con un grito, agarrándose la clavícula rota. El coche se convirtió en un caos total. Los pasajeros gritaban, se tiraban debajo de los asientos y se apresuraban hacia la salida trasera congelada. El humo, denso con el hedor a azufre y lana quemada, asfixiaba el aire. Higgins cargó por el pasillo, disparando salvajemente con su pesado revólver Colt. Una bala rozó el ala del sombrero de Caleb. Otra se incrustó en la pared a centímetros de su cabeza. Caleb respondió al fuego, alcanzando a Higgins en el muslo. El matón de pecho ancho rugió de dolor, pero siguió avanzando, impulsado por la adrenalina y la rabia. Arrojó su enorme peso contra la barricada de Caleb, enviando al hombre de la montaña a estrellarse contra la ventana. El cristal se hizo añicos. Un viento helado azotó el coche. Higgins se abalanzó hacia adelante, levantando su pesada bota para pisotear el pecho de Caleb. Mientras Caleb luchaba por mover el largo cañón del Winchester en el estrecho espacio, Abigail, temblando bajo el banco astillado, vio a Higgins alzar su arma para un disparo mortal. El condicionamiento aristocrático que había regido toda su vida se desvaneció, reemplazado por un antiguo y desesperado instinto de supervivencia. Vio un pesado atizador de hierro tirado cerca de la estufa de leña volcada en el pasillo central. Con un grito feroz e inusual, Abigail salió de su escondite, agarró la pesada barra de hierro con ambas manos y la blandió con todas sus fuerzas restantes. El pesado hierro impactó de lleno en la parte posterior de la rodilla de Higgins. Un crujido repugnante resonó bajo los disparos. Higgins rugió. Su pierna cedió mientras se desplomaba de lado. Caleb aprovechó la distracción momentánea. Sacó su «se aclara la garganta» cuchillo de caza y clavó brutalmente la empuñadura de asta de alce en la sien de Higgins. El matón quedó flácido. Shaw, al ver caer a sus hombres, entró en pánico. Levantó su escopeta para disparar a Abigail, que permanecía paralizada sobre el cuerpo de Higgins. «¡No!», bramó Caleb. Se lanzó a través del pasillo, interponiendo su enorme cuerpo entre Abigail y el cazarrecompensas, justo cuando se disparó el segundo cañón. Caleb gruñó, una nube de sangre empañando el aire cuando la bala le atravesó el hombro. La fuerza lo hizo girar, pero se mantuvo en pie el tiempo suficiente para sacar su revólver Colt de la cadera y disparar un solo tiro certero. Los ojos de Shaw se abrieron de par en par. La escopeta se le resbaló de las manos y se estrelló contra la pesada puerta de madera, cayendo en medio de la furiosa ventisca. El matón restante miró a Shaw, soltó su arma y huyó hacia la tormenta.
El silencio se apoderó rápidamente del coche acribillado a balazos, roto solo por los lamentos de los aterrorizados pasajeros y el aullido del viento. Abigail dejó caer el atizador de hierro, con las manos temblando violentamente. Corrió hacia Caleb. ¿Qué había? Se desplomó contra la pared astillada, con la mano izquierda agarrando su hombro sangrante. «Estás herido», gritó ella, rasgando la tela de su vestido de viaje destrozado para presionarla contra la herida. Caleb hizo una mueca, pero una leve sonrisa de cansancio asomó en las comisuras de sus labios. La miró, con sus ojos gris pizarra completamente desprovistos de su habitual mirada protectora. «Recuérdame», susurró con dificultad, «que nunca me cruce con una chica de la alta sociedad de Leadville». Para cuando un camión de rescate llegó desde la cima y remolcó el maltrecho coche hasta Leadville, la ventisca había amainado, revelando una mañana de invierno nítida y brillante. El bullicioso pueblo minero era un mar caótico de trineos tirados por caballos, chimeneas humeantes y mineros gritando. Abigail había vendado la herida de Caleb con fuerza, rechazó la visita de un médico, insistiendo en acompañarla hasta su destino final. Juntos, la heredera deshonrada y el montañés sangrante caminaron por las heladas pasarelas hacia la élite de la avenida Harrison. La mansión del juez William Prescott se alzaba como una fortaleza de oscuro ladrillo victoriano, mirando con desdén las calles embarradas de abajo. Los pasos de Abigail se ralentizaron al acercarse a las puertas de hierro forjado. El puro terror del juicio de su padre amenazaba con quebrar la determinación que había encontrado en el tren. «No tienes que hacer esto», dijo Caleb en voz baja, de pie junto a ella a pesar de su herida. «Tengo que enfrentarlo», susurró Abigail. «Es mi deuda». Cuando se abrieron las pesadas puertas de roble, el juez Prescott estaba en el vestíbulo. Era un hombre alto y severo, con ojos fríos y un corazón forjado en plata de Leadville. Miró el vestido arruinado de su hija, su rostro magullado y al montañés ensangrentado que estaba a su lado, y su labio se curvó con absoluto disgusto. «Te ves exactamente como la cuneta en la que elegiste dormir, Abigail», se burló el juez. «Te dije en el telegrama que la entrada de servicio está por la parte de atrás. Vas a fregar los suelos hasta que hayas recuperado cada centavo que ese charlatán robó de mi propiedad». Abigail tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso aplastante y familiar de la autoridad de su padre. Dio un paso hacia el pasillo de los sirvientes. La enorme mano de Caleb la atrapó. La detuvo suavemente. «No va a fregar ni un solo suelo en esta tumba». Caleb gruñó, dando un paso al frente para encontrarse con la mirada gélida del juez. El juez Prescott se erizó. «Quita tus sucias manos de mi hija, bruto incivilizado, antes de que haga que el sheriff te cuelgue por allanamiento de morada». «El sheriff Davis es un buen amigo mío», respondió Caleb con calma. «Y sabe muy bien que Caleb Hayes, del rancho Whispering Pines, no recibe órdenes de jueces corruptos que tratan a sus propios parientes como esclavos por contrato». El juez vaciló, con los ojos muy abiertos. Whispering Pines era la operación ganadera más grande y próspera de todo el valle. El hombre que tenía delante no era un vagabundo sin un centavo. Era uno de los terratenientes más ricos del territorio, que prefería una vida de soledad a los salones de la alta sociedad. Caleb se vuelve hacia Abigail, ignorando al juez que balbuceaba. «Pagaste tu deuda, Abigail. Afrontaste tus errores. Sobreviviste a un vagón de tren lleno de asesinos y me salvaste la vida. No perteneces a la oscuridad fregando suelos para un hombre que no ve tu valía». Extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo manchado de hollín de su rostro. «Ven conmigo al rancho».
No es una mansión, pero el fuego calienta. El cielo es inmenso y nadie volverá a menospreciarte jamás. Abigail miró a su padre, viendo solo a un anciano amargado y solitario, atrapado en una casa llena de cosas frías y muertas. Luego miró a Caleb, marcado por las cicatrices, sangrando, ferozmente protector e innegablemente sincero. La elección no era tal. Me gustaría mucho, dijo, con una sonrisa genuina que atravesaba su cansancio. Sin decir una palabra más al juez, Abigail le dio la espalda a su vida anterior. Salió a la brillante luz del sol de la montaña, con la mano firmemente entrelazada con la de Caleb, alejándose de las sombras de la vergüenza y adentrándose en la promesa salvaje e indómita de la frontera. Y así, Abigail cambió una vida de jaulas doradas y amarga vergüenza por la libertad ilimitada de la frontera, demostrando que la verdadera riqueza reside en el coraje y que el verdadero amor se puede encontrar en los lugares más inesperados. Si disfrutaste de esta historia del viejo oeste sobre redención y romance, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes. Hola, mi nombre es Pham Jun, la dueña y administradora de Shattered Justice Echoes. Después de ver el video, ella se dirigía a casa avergonzada. Entonces un hombre de la montaña eligió el asiento junto a ella. Realmente me gustaría saber qué piensas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más me impactó fue cómo la bondad silenciosa cambió por completo el rumbo de la vida de alguien. Clara se embarcó en ese viaje creyendo que ya lo había perdido todo. Y Elías nunca intentó solucionar su dolor con grandes promesas. Simplemente la trató con dignidad cuando más lo necesitaba, y eso hizo que su conexión se sintiera honesta y profundamente humana. Creo que la historia nos recuerda suavemente que las personas a menudo son mucho más duras consigo mismas que los demás. A veces, una conversación, un acto de paciencia o una persona que elige quedarse a nuestro lado puede comenzar a sanar algo que creíamos roto para siempre. ¿Alguna vez has conocido a alguien en el momento justo de tu vida? ¿Y qué escena te impactó más? Si esta historia significó algo para ti, no dudes en dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Y si disfrutas de historias emotivas de montaña sobre sanación, segundas oportunidades y amor inesperado, puedes darle me gusta o suscribirte para apoyar el canal. Suelta el rifle, Harlan. La siguiente bala te atravesará el pecho. ¿Música? Ella temblaba con un vestido de novia desgarrado y empapado de barro, aferrada a la puerta de su granero, mientras la ventisca más mortífera, de 1886, rugía a su alrededor. Él esperaba un fantasma, pero encontró a una fugitiva, y al amanecer, la desesperada novia fugitiva a la que había dado refugio se convertiría en la única salvación que le quedaba a su rancho moribundo. El invierno de 1886 golpeó el territorio de Montana como un martillo forjado en hielo. En las altas montañas de Bitterroot, el aire no solo se congelaba, sino que quemaba los pulmones y cegaba los ojos. Jedediah Hayes, un solitario montañés que había pasado los últimos 5 años construyendo una modesta manada de robustos ganado mestizo, se ajustó el collar de piel de búfalo contra el aullido del viento. Jedediah era un hombre hecho del granito y la madera de las montañas que llamaba hogar. De hombros anchos, callado y marcado por una vida dura, no pedía nada a la gente del valle y esperaba aún menos. Pero esta semana, el aislamiento no era su santuario, sino una sentencia de muerte para su sustento. Su rebaño se estaba muriendo. No era el frío lo que los mataba. Aunque los ventisqueros ya le llegaban a la cintura, era algo más oscuro. Durante 3 días, sus novillos más fuertes habían estado cayendo de rodillas, con los ojos en blanco y una espesa espuma blanca goteando de sus mandíbulas. Temblaban, se convulsionaban
y morían en cuestión de horas. Su único peón, un muchacho nervioso llamado Elías Cobb, había echado un vistazo a los cadáveres que se acumulaban. Había declarado que la tierra estaba maldita, y había salido a caballo ayer por la mañana, antes de que la tormenta arreciara de verdad. Jededía estaba solo. Caminaba penosamente a través de la cegadora ventisca, sus pesadas botas crujiendo sobre la costra de nieve, llevando una linterna que proyectaba un débil círculo amarillo contra la aterradora oscuridad. Regresaba al establo, tras haber arrastrado otro ternero sin vida lejos del corral principal. Estaba completamente derrotado. Todo por lo que había derramado sangre durante los últimos 5 años se disolvía en la nieve ensangrentada. Fue entonces cuando el viento cambió de dirección y lo oyó. No era el aullido de un lobo ni el crujido de una rama de pino congelada. Era un leve y desesperado rasguño. Jededía alzó su linterna. A través de la ventisca, una figura emergió contra las pesadas puertas de madera de su establo principal. Era una mancha blanca que no pertenecía a la tormenta invernal. Instintivamente sacó su revólver frío, con el pulgar apoyado en el martillo, y acortó la distancia. Cuando la luz de la linterna iluminó la figura, Jedediah se quedó helado. Era una mujer. Estaba desplomada contra la madera toscamente labrada, con las manos raspadas y sangrando de tanto golpear la puerta. Pero fue su ropa lo que hizo que Jedediah dudara de su propia cordura. No llevaba lana ni pieles de invierno. Estaba envuelta en seda pesada, intrincado encaje francés y un corpiño de terciopelo arrugado. Era un vestido de novia, desgarrado en el dobladillo, manchado de un marrón oscuro por el barro de la montaña y congelado por el viento helado. Él enfundó su arma y se arrodilló junto a ella. Su piel estaba tan pálida como la nieve que la rodeaba. Sus labios de un peligroso tono azul. «Señora», la voz de Jedediah era un murmullo bajo, apenas audible entre la tormenta. Sus párpados temblaron. Unos ojos color avellana, impactantes y aterrorizados, se encontraron con los de él. Intentó hablar, pero sus dientes castañeteaban con demasiada violencia. Se aferró a un ramo congelado de flores silvestres secas contra su pecho como un escudo. Jedediah no hizo preguntas. No se le pregunta a una víctima de ahogamiento cómo cayó al agua. La alzó en brazos. Era peligrosamente ligera. Su cuerpo temblaba incontrolablemente contra su pecho. Abrió de una patada las pesadas puertas del granero y la metió a toda prisa dentro, donde el aire, denso con el olor a heno, cuero y el regusto agrio del ganado enfermo, estaba maravillosamente quieto. La llevó en brazos, pasando junto a los animales enfermos que gemían, hasta el cuarto de aperos. Era un pequeño espacio cerrado, al fondo del granero, donde reparaba las sillas de montar y guardaba las medicinas de invierno. Una estufa de hierro fundido, de esas que se ven en una esquina, seguía irradiando un calor tenue que salvaba vidas. Jedediah la recostó sobre un montón de mantas de caballo gruesas y limpias. Inmediatamente metió 3 troncos partidos en la estufa, removiendo las brasas hasta que el fuego rugió, proyectando sombras naranjas danzantes por la habitación. Se volvió hacia la mujer. «Te estás congelando», dijo, sacando una gruesa manta de lana del estante. «Voy a darme la vuelta. Tienes que quitarte esa seda mojada, o no verás la mañana. Envuélvete en esto». Arrojó la gruesa manta de lana a su lado y le dio la espalda a la estufa, mirando fijamente las desgastadas sillas de montar de cuero en la pared. Escuchó el crujido de la tela rígida y congelada, una respiración entrecortada y el pesado drapeado de la lana.
Estoy decente, susurró finalmente una voz ronca y temblorosa. Jedediah se giró. Estaba engullida por la enorme manta gris de lana, su cabello oscuro y mojado pegado a sus mejillas. El vestido de novia arruinado yacía en el suelo, un montón de expectativas rotas. «Soy Jedediah Hayes», dijo, sirviendo una taza de agua tibia de una jarra de hojalata y entregándosela. «Estás muy lejos de una iglesia, señorita». Tomó la taza con manos temblorosas, revelando moretones oscuros, feos y morados, que rodeaban sus muñecas. Los ojos de Jedediah se entrecerraron al verla, apretando la mandíbula. Eso no era por una caída. Eran las marcas del violento agarre de un hombre. «Abigail», susurró tomando un sorbo. «Abigail Thornton. Y estoy muy lejos del infierno, señor Hayes. Eso es lo que importa». Mientras el calor le devolvía lentamente el color a las mejillas, la historia brotó de ella, impulsada por la adrenalina de haber escapado por los pelos. Era de Bosman, hija del doctor Whitmore Thornton, el boticario veterinario más respetado del territorio. Su padre había caído en una enorme deuda después de que un incendio destruyera su clínica y su casa. El hombre que tenía la deuda era Gideon Reed. Gideon Reed era un nombre que Jedediah conocía. Todos los rancheros en un radio de 160 kilómetros lo conocían. Reed era un despiadado y ambicioso varón ganadero que controlaba los derechos de agua del valle y tenía fama de aplastar a cualquiera que no le vendiera. «Gideon le ofreció un trato a mi padre», dijo Abigail, mirando fijamente las llamas. «El perdón total de la deuda, una nueva clínica y seguridad financiera. El precio era yo». Jedediah se apoyó contra la tosca pared de madera con los brazos cruzados. «¿Y aceptaste?» «Amaba a mi padre», espetó ella, con una repentina chispa de fuego en sus ojos color avellana. «Lo habría hecho. Hoy estuve en la trastienda de la iglesia con ese vestido ridículo, lista para vender mi vida, pero Gideon no sabía que estaba en el salón. Estaba en la habitación de al lado con su capataz bebiendo whisky y alardeando. Se ajustó la manta alrededor de los hombros. «No solo planeaba casarse conmigo, señor Hayes. Se reía de cómo estaba destruyendo sistemáticamente a los rancheros independientes para quitarles sus tierras por unos centavos. Se jactaba de haber saboteado a un montañés en el Paso Alto. Dijo que estaría en bancarrota y rogando por vender para el final de la semana». A Jedediah se le heló la sangre. Un montañés en el Paso Alto. «No podría hacerlo», susurró Abigail. «No podría casarme con un monstruo». Salí corriendo por la puerta trasera. Robé un caballo de la caballeriza y cabalgué por el sendero de la montaña. Pero la tormenta arreció. El caballo se asustó y me tiró. Caminé durante horas hasta que vi tu linterna. Ella lo miró, con los ojos suplicantes. «Si los hombres de Gideon me encuentran aquí, te matará. Me considera de su propiedad. Solo necesito dormir en tu granero esta noche. Mañana cruzaré el paso. No me volverás a ver jamás». Jedediah miró a la mujer magullada y exhausta. Luego miró por la pequeña ventana del cuarto de aperos hacia el granero principal, donde otro de sus novillos dejó escapar un gemido lastimero y agonizante. «No vas a caminar a ninguna parte con esta tormenta, Abigail Thornton», dijo Jedediah con voz dura como el hierro. «Y Gideon Reed va a tener que gastar mucho plomo antes de llevarse algo de mi montaña. Tú duerme junto al fuego. Tengo ganado moribundo que atender». Jedediah abandonó la calidez del cuarto de aperos y regresó a la gélida y resonante extensión del establo principal. El viento afuera azotaba las paredes de madera como los puños de un dios enfurecido, pero adentro
El silencio solo se rompía por los horribles sonidos de su sustento pereciendo. Caminó hacia el primer establo. Un novillo enorme y de hombros pesados, uno de sus mejores reproductores, estaba de costado. Sus patas pataleaban débilmente en la paja. El blanco de sus ojos estaba brillante y saltón, y una espesa espuma amarillenta burbujeaba entre sus dientes. Jedediah se agachó junto al animal, pasando una mano callosa por su flanco. Ardía con una fiebre anormal, a pesar del aire helado. Había pasado toda su vida rodeado de ganado. Conocía los síntomas de la fiebre de Texas, la pierna negra y el ántrax. Esto no era ninguna de ellas. Se estaba propagando demasiado rápido, actuando con demasiada violencia sobre sus sistemas nerviosos. «Es el alimento», dijo una voz desde las sombras. Jedediah se giró. Abigail estaba de pie en la puerta del cuarto de aperos. Se había quitado la manta y ahora llevaba un enorme y pesado abrigo de búfalo que seguramente había sacado de su percha. Arrastraba por el suelo, haciéndola parecer increíblemente pequeña, pero no había nada pequeño en la mirada intensa y concentrada de su rostro. «Vuelve junto al fuego», ordenó Jedediah en voz baja. «Esto no es para ti». «Ya te dije quién es mi padre, señor Hayes», dijo Abigail, entrando en la tenue luz del farol, imperturbable ante el animal de 500 kilos que se agitaba. «Crecí moliendo cataplasmas, mezclando tónicos y curando huesos. He pasado más tiempo con los brazos metidos en ganado enfermo que en un salón». Se arrodilló junto a Jedediah en la paja sucia, ignorando el lodo que manchaba el dobladillo del abrigo del búfalo. Extendió las manos con suavidad y sin vacilar, separando los labios del novillo para examinar sus encías. Luego apoyó la oreja en su pecho agitado. Ritmo cardíaco acelerado, pupilas dilatadas, convulsiones. Murmuró para sí misma. Olfateó la espuma cerca de la boca del novillo, arrugando la nariz. «¿De dónde sacaste el heno de invierno?» Jedediah frunció el ceño. Las piezas del rompecabezas encajaron con una velocidad repugnante. «Mi pasto se congeló temprano. Tuve que comprar un carro lleno de alimento suplementario hace 4 días. Lo compré a un comerciante del valle». «¿Un comerciante que trabaja para Gideon Reed?», preguntó ella, mirándolo. Jedediah apretó la mandíbula. «Sí». Abigail se puso de pie, sus ojos recorriendo el granero. «Enséñame el alimento». «Ahora». Jedediah la condujo a los silos de almacenamiento traseros. Abrió de golpe la pesada tapa de madera, revelando montones de heno seco de alfalfa y fleo de color verde parduzco. Abigail hundió sus manos desnudas en el montón, revolviendo entre los tallos secos, levantando puñados a la luz del farol. «Ahí», señaló, con voz triunfante pero sombría. Mezcladas con el heno, había pequeñas hojas secas de color verde oscuro y raíces blancas trituradas, casi indistinguibles del resto del forraje, a menos que supieras exactamente qué buscar. «Raíz de serpiente blanca y camas de la muerte», susurró Abigail, mostrando las malas hierbas tóxicas. «Altamente concentradas, altamente venenosas. Es una neurotoxina. Reed no solo te saboteó, Jedediah, envenenó a tu rebaño. Para mañana por la mañana, todos los animales que comieron esto estarán muertos». La rabia, ardiente y cegadora, se encendió en el pecho de Jedediah. Gideon Reed había sonreído, tomado su dinero y le había entregado un arma de destrucción masiva, apuntando directamente al corazón de su rancho. «Lo mataré», gruñó Jedediah, bajando la mano hacia su revólver. «Puedes hacerte el pistolero vengativo mañana», espetó Abigail, arrojando la hierba envenenada al suelo. «Esta noche tienes 30 cabezas de ganado muriendo en este establo. Tenemos que lavarles el estómago
o lo perderás todo. Jededía la miró fijamente, atónito por la autoridad que emanaba de la novia fugitiva. ¿Lavarles el estómago? ¿Con qué? No tengo medicina para esto. Tienes una estufa de leña, dijo Abigail, con la mente ya acelerada. ¿Y tienes arcilla? Arcilla de caolín. Jededía asintió. La uso para la podredumbre de las pezuñas. Perfecto. Se une a los alcaloides, dijo, hablando rápido. Necesito todo el carbón que pueda raspar de esa estufa, molido hasta convertirlo en un polvo fino. Necesito la arcilla de caolín, un galón de aceite mineral si lo tienes, y baldes de agua tibia. Tenemos que hacer una mezcla y tenemos que empapar a cada vaca que esté mostrando síntomas. Durante las siguientes 6 horas, el granero se convirtió en una sala de hospital caótica y desesperada. La tormenta rugía afuera, pero adentro, otro tipo de tempestad los consumía. Jededía acarreaba cubos de agua, con los músculos ardiendo, mientras aplastaba carbón frío con el mango de un pesado martillo. Abigail, con las mangas remangadas y los brazos cubiertos de hollín negro y arcilla blanca, mezclaba las enormes tinas de la solución del antídoto. El verdadero peligro no era la mezcla, sino la administración. Obligar a un Longhorn envenenado y presa del pánico a tragar un líquido espeso y arenoso requería una fuerza física aterradora. Jededía tenía que sujetar las cabezas agitadas de las bestias, agarrando sus enormes cuernos, sometiéndolas con una fuerza bruta y gruñona. «¡Sujétalo, Jed!», gritó Abigail por encima del rugido del viento y los mugidos del ganado. Ya no lo llamaba señor Hayes. La formalidad se había consumido en el crisol de la noche. Empujó un grueso cuchillo de cuero. El embudo se encontraba entre los dientes rechinantes del novillo, vertiendo la espesa mezcla negra por su garganta, masajeando su cuello para forzar el reflejo de deglución. Era intrépida, de pie a centímetros de pezuñas que podían destrozar un fémur con una sola patada. Se movían de establo en establo, empapados en sudor, cubiertos de hollín, barro y saliva de ganado. Trabajaban en un ritmo continuo y silencioso. Cuando el agarre de Jededía flaqueó sobre una novilla que se debatía, Abigail echó todo su peso sobre el cuello del animal, apoyándose contra él, sus cuerpos presionando juntos en la desesperada lucha por la vida. Él olió el aroma de flores silvestres secas y sudor en su piel. Sintió la fuerza feroz e inquebrantable bajo su delicado cuerpo. Esta no era una novia arruinada y frágil. Esta era una guerrera de la frontera. Para cuando llegaron al último establo, la linterna se estaba quedando sin aceite. Jededía forcejeó con el último ternero hasta derribarlo al suelo, jadeando con fuerza, sus músculos gritando en protesta. Abigail administró el último del negro empapador. Mientras el ternero tragaba y finalmente se desplomaba exhausto, no muerto, Abigail se desplomó hacia atrás sobre el heno. Jedediah cayó a su lado, igualmente exhausto. Su pecho se agitaba. La miró. Su rostro estaba manchado de carbón negro. Su cabello era un desastre salvaje y enredado. La exquisita novia de la alta sociedad que había llegado a su granero había desaparecido, reemplazada por una mujer forjada en el fuego de la supervivencia. Ella lo sorprendió mirándola y logró esbozar una sonrisa débil y entrecortada. «No es exactamente como imaginaba mi noche de bodas», susurró. Jedediah dejó escapar una risa baja y ronca, la primera vez que reía en meses. Supongo que Gideon Reed tampoco se lo imaginó así. Se sentaron en silencio durante un largo rato. Los únicos sonidos eran la respiración pesada del ganado que se recuperaba y el crepitar de la estufa a lo lejos. Lentamente,
Casi imperceptiblemente, el aullido del viento comenzó a desvanecerse. Las sombras negras como la noche del granero se volvieron lentamente de un púrpura amoratado. Luego, un suave azul helado. Amanecía. Jedediah se incorporó con piernas temblorosas y caminó por el pasillo central del granero. Miró a la izquierda, miró a la derecha. El enorme novillo reproductor que había estado al borde de la muerte horas antes descansaba sobre su pecho, su respiración regular. El blanco de sus ojos volvía a la normalidad. Más adelante, las vacas que habían estado convulsionando dormían plácidamente. El carbón y la arcilla habían cumplido su función. El veneno estaba neutralizado. El rebaño estaba a salvo. Jedediah se volvió para mirar a Abigail. Dormía profundamente en el heno, envuelta en el enorme abrigo de piel de búfalo. Ella había salvado el trabajo de toda su vida. Una mujer, a la que no conocía 12 horas antes, había luchado como un demonio para proteger lo que era suyo. Pero mientras la luz de la mañana se filtraba por las grietas de la madera del granero, la cruda realidad del nuevo día se cernió sobre Jedediah como un sudario. La tormenta había terminado. Los pasos de montaña estarían despejados al mediodía. Los hombres de Gideon Reed no vendrían solo a comprobar si el veneno había funcionado. Irían a rastrear al caballo robado. Irían a por la novia que se había escapado. Y Jedediah Hayes se dio cuenta de repente de que estaba perfectamente dispuesto a ir a la guerra por la mujer que dormía en su heno. El sol de la mañana golpeó las montañas Bitterroot con un resplandor cegador y duro como el diamante. Dentro del granero, el fuerte olor a carbón y ganado superviviente flotaba en el aire, testimonio de la noche brutal. Jedediah estaba de pie junto a la puerta agrietada del granero, con un rifle Winchester 73 descansando cómodamente en sus enormes manos callosas. A su lado, Abigail estaba atando su arruinado vestido de novia de seda en tiras apretadas, fabricando una bandolera improvisada para llevar cartuchos adicionales sobre su pesado abrigo de búfalo. El crujido de los cascos sobre la corteza helada de la nieve resonó en el cañón. 4 jinetes, dijo Jedediah con voz grave y ronca. Sus ojos grises como la pizarra estaban fijos en la línea de árboles. Montan pesados caballos de tiro. Trajeron una carreta. Abigail se acercó a él, mirando a través de las rendijas. Vinieron a llevarse los cadáveres. Gideon no deja cabos sueltos. Quiere tu ganado para el procesamiento, y quiere que la tierra esté despejada antes del mediodía. Vio al hombre que dirigía la cuadrilla y se le cortó la respiración. Ese es Harlan, el capataz de Gideon. Él es el que me sujetó por las muñecas, mientras Gideon le explicaba a mi padre las condiciones de la deuda. Jedediah notó el leve temblor en sus manos, pero su mandíbula estaba tensa como el mármol esculpido. Extendió la mano y con su áspero pulgar le limpió suavemente una mancha de hollín de la mejilla. «Sube al pajar, Abigail. Coge el rifle Sharps de repuesto. No te muestres a menos que esté muerta». «Si estás muerta, Jedediah Hayes, me llevo a 3 de ellos conmigo», susurró ella con fiereza. Pero asintió, subiendo la escalera de madera hacia las sombras del desván. Jedediah abrió de par en par las puertas del granero de una patada y salió a la gélida luz del sol. Se quedó de pie justo en el centro del patio nevado. Una montaña de hombre con sus pieles de búfalo, el Winchester apuntando casualmente hacia el suelo. Harlan detuvo a su caballo negro a unos 30 metros de distancia. Los 3 pistoleros a sueldo que lo flanqueaban se desplegaron, con las manos sobre sus revólveres enfundados. El rostro cruel y duro de Harlan se torció de absoluta conmoción.
había esperado encontrar a un hombre destrozado, llorando sobre ganado muerto, o tal vez un cadáver congelado. Ciertamente no esperaba que el hombre de la montaña estuviera de pie con un granero lleno de novillos mugiendo a sus espaldas. «Buenos días, Harlan», gritó Jedediah, su voz resonando entre los pinos. «Trajiste un carro a un rancho de ganado. ¡Qué presuntuoso de tu parte!». Los ojos de Harlan se dirigieron rápidamente al granero, tratando de comprender el fracaso de la ruta de la serpiente blanca. «Hayes, has estado invadiendo los derechos de agua del señor Reed. Estamos aquí para desalojarte y recuperar una yegua ruana robada que deambuló por este sendero anoche. No hay ninguna yegua aquí», dijo Jedediah con suavidad. «Solo mi manada, que curiosamente sufrió un episodio de mala alimentación anoche. Encontré un montón de camas muertas mezcladas en el heno que le compré a tu jefe». La mano de Harlan cayó sobre su colt. «No sé de qué estás hablando, hombre de la montaña, pero vamos a entrar en ese granero. Si la novia está ahí dentro, la llevaremos de vuelta a Bozeman. Gideon tiene un predicador esperándolo». «Lo único que le espera a Gideon Reed», dijo Jedediah, accionando la palanca del Winchester con un fuerte chasquido metálico, «es un ataúd de pino. Da un paso más en mi propiedad y te enterraré justo donde estás». «Mátalo», rugió Harlan, desenfundando su arma. El claro estalló en un ensordecedor tiroteo. Jedediah se zambulló detrás de un enorme abrevadero congelado, mientras las balas roían la madera sobre su cabeza. Respondió al fuego en una secuencia suave y rítmica, el Winchester disparando 2 veces. Uno de los pistoleros a sueldo cayó hacia atrás de su caballo, agarrándose el muslo. El caballo del segundo jinete se asustó, arrojándolo a un profundo ventisquero. Pero Harlan era un asesino experimentado. Desmontó a toda velocidad usando la carreta como cobertura y comenzó a disparar fuego de supresión con un rifle de repetición. Las astillas de madera llovían sobre Jedediah. Estaba inmovilizado. Harlan comenzó a flanquearlo, moviéndose hacia el lado ciego del abrevadero. Jedediah sacó su revólver preparándose para un baño de sangre a corta distancia. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el cielo. El rugido fuerte e inconfundible de un calibre .50. El rifle Sharps de Búfalo destrozó el cañón. Una nube de nieve y tierra explotó a escasos centímetros de las botas de Harlan. Harlan se quedó paralizado, mirando hacia arriba, con puro terror. De pie en las puertas abiertas del pajar, bañadas por la luz de la mañana, estaba Abigail Thornton. El enorme rifle estaba apoyado contra su hombro. El humo salía del cañón. «Suelta el rifle, Harlan». La voz de Abigail resonó con la autoridad absoluta de una mujer que había sobrevivido al infierno. «La siguiente bala te atravesará el pecho». Harlan miró el imponente cañón del Sharps y luego a Jedediah, que ahora estaba de pie con el Winchester apuntando directamente a su cabeza. El capataz bajó lentamente su arma, dejándola caer en la nieve. Jedediah avanzó, sus botas crujiendo pesadamente. No dijo una palabra. Simplemente le asestó un golpe aplastante con la culata de su rifle en la mandíbula a Harlan, haciendo que el capataz cayera inconsciente en la nieve. Ataron a Harlan y a los heridos con gruesas cuerdas de cáñamo y los arrojaron a la parte trasera de su propio carreta. Jedediah sacó el saco de heno envenenado del granero y lo arrojó junto al capataz que gemía. «No podemos quedarnos aquí», dijo Abigail, ajustándose el pesado abrigo de lana. «Gideon no se detendrá. Enviará a una docena de hombres la próxima vez». «Lo sé», dijo Jedediah, ensillando a sus 2 caballos de tiro más fuertes en la carreta.
Se volvió hacia ella, clavando sus ojos en los de ella. Por eso bajamos de la montaña. Tenemos el veneno. Tenemos a su capataz. Y vamos directos al alguacil federal. El descenso por el sendero de la montaña fue tenso, la carreta derrapando en las curvas heladas. Cuando llegaron a las bulliciosas y embarradas calles de Bozeman, era mediodía. Detuvieron la carreta justo frente a las escaleras de la oficina del alguacil de los Estados Unidos, justo enfrente del recién reconstruido First National Bank, cuartel general de Gideon Reed. El alguacil Thomas Hardwick, un legendario agente de la ley con bigote canoso y reputación de implacable, salió al paseo marítimo al oír el alboroto. Antes de que el alguacil pudiera hablar, las puertas del banco se abrieron de golpe. Gideon Reed emergió, vestido con un impecable traje de 3 piezas, con un reloj de bolsillo de oro que brillaba contra su chaleco. Se detuvo en seco. «Abigail», susurró Gideon con el rostro pálido. ¿Estás viva? No gracias a ti, Gideon, dijo Abigail, bajando de la carreta. Los habitantes del pueblo se detuvieron en seco, murmurando al ver a la novia desaparecida, cubierta de hollín, cabalgando junto al imponente montañés. Jedediah sacó a Harlan del carro por el cuello, dejándolo caer a los pies del alguacil. Arrojó el saco de pienso envenenado a su lado. «Alguacil Hardwick», dijo Jedediah, su voz resonando por la tranquila calle. «Presento cargos contra Gideon Reed por intento de robo de ganado, destrucción de propiedad e intento de asesinato de mi rebaño con raíz de serpiente blanca. Y este hombre de aquí», empujó a Harlan con la bota, «está dispuesto a confesar toda la conspiración para salvarse de la horca». Harlan, con la mandíbula rota y aterrorizado por el montañés, asintió frenéticamente. «Me obligó a hacerlo. Me pagó para envenenar el rebaño de High Pass para poder robarme la tierra». Gideon Reed entró en pánico. Metió la mano en su abrigo para sacar una Derringer, pero Jedediah fue más rápido. El revólver Colt estaba en su mano y amartillado antes de que Gideon pudiera siquiera apartar la culata. «Yo no lo haría», gruñó Jedediah en voz baja. El alguacil Hardwick dio un paso al frente, y sus ayudantes salieron corriendo para desarmar al magnate ganadero. «Gideon Reed, queda usted arrestado. Las deudas del Dr. Thornton quedan congeladas a la espera de una investigación federal». Abigail observó cómo los hombres se llevaban a un Gideon maldiciendo. Sintió un profundo y abrumador peso que se le quitaba de encima. Se giró, mirando calle abajo hacia la botica de su padre, y vio al anciano salir corriendo por la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro al verla. Pero antes de correr hacia él, se volvió hacia Jedediah. Estaba de pie junto a la carreta, desentonando de repente en el bullicioso y concurrido pueblo. Miraba las cumbres de las montañas a lo lejos. Entonces, dijo Abigail en voz baja, acercándose a él, «Su rebaño está a salvo. El magnate está tras las rejas». Jedediah la miró mientras se quitaba el sombrero. «Y usted es libre, señorita Thornton. Su padre ha recuperado su clínica. Puede volver a su vida». Abigail sonrió, una sonrisa lenta y sincera que iluminó sus ojos color avellana. «Señor Hayes, pasé la noche luchando con toros de 500 kilos y disparando a forajidos. ¿De verdad cree que puedo volver a servirte y vestirme de seda?» Jedediah contuvo la respiración. «¿Qué dices, Abigail?» «Digo que el invierno va a ser largo», susurró ella, acercándose a él, con las manos apoyadas en la gruesa piel de búfalo de su abrigo. «Y vas a necesitar un socio para ayudarte a administrar ese rancho». Jedediah dejó caer su sombrero en la carreta, la rodeó con sus enormes brazos, estrechándola contra su pecho allí mismo,
en medio de Bosman, y la besó. Era una promesa forjada en fuego y hielo. Era una novia arruinada para el valle, pero para el montañés era la reina absoluta de las tierras altas. Vaya, qué emocionante viaje de supervivencia, justicia y romance fronterizo. Si estabas al borde del asiento viendo a Abigail y Jedediah luchar por sus vidas y acabar con un corrupto varón ganadero, dale al botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta increíble historia con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas e impresionantes de la vida real del salvaje e indómito oeste. Hola, mi nombre es Pham Nguyen, propietario y gerente de Shattered Justice Echoes. Después de ver el video, el hombre de la montaña dejó dormir a una novia arruinada en su granero. Al amanecer, su rebaño moribundo se salvó. Me gustaría mucho saber qué piensas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más me impactó fue cómo ambos personajes se dieron una segunda oportunidad en silencio sin esperar nada a cambio. Caleb ofreció refugio a alguien que el mundo ya había juzgado, y Evelyn le devolvió esa bondad con su fuerza, conocimiento y determinación. Su conexión se sentía construida sobre la confianza, mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera en voz alta. También creo que la historia nos recuerda suavemente que las personas que más han sufrido todavía tienen mucho que ofrecer cuando alguien finalmente cree en ellas. ¿Te ha cambiado la vida un pequeño acto de bondad? ¿Y en qué momento te diste cuenta de que Caleb estaba empezando a ver a Evelyn de manera diferente? Si esta historia te impactó, después de ver el video, no dudes en dejar un comentario y compartir tus opiniones. Si te gustan las historias emotivas sobre la montaña, la sanación, la confianza y las conexiones inesperadas, puedes darle me gusta o suscribirte para apoyar el canal.